Eduardo, que seas muy bienvenido. Te escucha gente de Argentina, de Paraguay, de Perú y creo que también de otras latitudes que nos están siguiendo por medio de nuestras redes sociales. Muy bienvenido a este webinario y desde ya muchas gracias también por este espacio. Ok, gracias a ustedes por el tiempo. Me siento muy feliz, muy orgulloso de compartir mi experiencia con todos los docentes y futuros docentes. Bueno, primero quiero decirles que presentar disculpas. Tuve un problema con el usuario de Teams. Tuve que cambiar de mi usuario personal al usuario que se necesitaba para esta conferencia y allí mi computador no funcionó bien. Entonces, espero que mi conferencia sea bastante enriquecedora para ustedes. El segundo punto es que esta conferencia está basada en mi experiencia, está construida desde mi experiencia trabajando con docentes de sectores rurales, de diferentes países, de Ecuador, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de España, de Chile, en el tema de innovación. Entonces, es la experiencia que he recogido y estoy seguro que les servirá. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Yo quiero iniciar diciendo que los docentes del futuro o los docentes para innovar los necesitamos hoy. Hay un punto esencial que nos ha mostrado la pandemia y es que el siglo XXI llegó. Es algo un poco incomprensible, sin embargo lo digo porque muchas personas y muchas instituciones sociales no vivían en el siglo XXI, vivían en el siglo XX o en el siglo XIX. Y lastimosamente una de estas instituciones que estaban viviendo en el siglo pasado son las instituciones educativas. Y la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de que debemos vivir en el siglo XXI. Entonces, la educación del siglo XXI es una educación que necesitamos ya, que no da más espera, y los docentes del futuro los necesitamos ya y no da más espera. Yo quiero con esto, digamos, responder a esa pregunta de, bueno, ¿qué necesita un docente para innovar? ¿Qué necesita un docente para brindar una educación del siglo XXI? Lo voy a responder desde 3 elementos. Uno es comprender al estudiante. Otro es comprender el presente y el futuro. Hay un elemento que yo digo y es que actualmente existe a nivel mundial una especie de miopía sobre la realidad. Y es miopía porque no alcanzamos a ver que hay cosas supremamente radicales que ya están pasando y que van a transformar totalmente la vida humana y no las estamos viendo y no estamos actuando como si existieran. No las vemos porque nuestra comprensión del mundo no alcanza a visualizarlas. Un ejemplo de esto es lo que tiene que ver con cómo la información, por ejemplo, va a ser en unos 10 años, va a ser un bien al cual los estados le van a cobrar impuestos. Y eso quiere decir que las personas deben ser supremamente hábiles en identificar cuál es la información válida y cuál es la información que no vale la pena. Actualmente nosotros recibimos cualquier tipo de información y actualmente la recibimos, la procesamos y la aceptamos. Por eso es que existen las fake news, porque nos llega una información que consideramos válida y verdadera y la replicamos. Claro, una persona que no tenga habilidades para saber manejar información es como si estuviera comprando algo y pagando por algo que no tiene
que no sabe identificar si tiene valor o no tiene valor. Y el tercer elemento que yo quiero conversar con ustedes es desde las estrategias. A mí me parece que hay mucho discurso, mucho discurso sobre lo que se tiene que hacer, pero no se habla en concreto de las estrategias. Entonces, aunque me hice esperar y les pido disculpas, si aquí hay docentes y estudiantes que van a ser docentes, pues habrá una parte de la presentación que les hablará en concreto de estrategias que ustedes pueden implementar desde el día de mañana si así lo quieren. Entonces empecemos. Esto lo conversaron con Julio, pero me sirve a mí para señalarles lo que quiero decir con que para innovar el docente tiene que comprender al estudiante, tiene que comprender quién es ese estudiante que tengo conmigo, que se llama María o que se llama Diana o que se llama Héctor. Eso es respetar al estudiante. Respetar al estudiante es comprenderlo y conocerlo y aceptarlo y saber quién es. Y eso es una educación humana también. La otra educación es una educación industrial y es una educación artificial, una educación que asume quién es la persona. Por el contrario, el docente que está innovando no asume quién es la persona, sino que se preocupa por conocerlo. No asume que porque tiene una edad o está en un nivel específico sabe unas cosas, sino que se preocupa por conocerlo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con lo que ya les presentó Julio también, pero yo lo voy a presentar desde el punto de vista de qué necesita un docente. ¿Qué necesita un docente para trabajar, brindar una educación de calidad en un mundo con estas características que Julio les mencionó? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Lo primero que necesita el docente es mejorar continuamente. Eso es un concepto determinante para tener bienestar en el siglo XXI. En el pasado, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hubo una generación que tuvo un solo empleo, tuvo solo un empleo y aprendieron un oficio, tuvieron una profesión y trabajaron en ese oficio y en esa profesión o en esa misma empresa durante toda su vida. Esas son, digamos, vivencias que ya no se van a dar, porque ahora el mundo lo que necesita, el mundo cambia tan rápido que las personas tienen que cambiar también de forma rápida. Y para poder adaptarse a esos cambios hay que aprender continuamente. Entonces, una primera característica del docente que hace innovación es que está aprendiendo continuamente. Ese es el requisito clave para actualizarse, para hacer investigación, para responder a las características de las nuevas generaciones. Y esto también plantea una pregunta de fondo, y es que, o una tesis de fondo, y es que muchas de las respuestas que teníamos en el pasado para la educación no funcionan ya y no van a funcionar. Y no es porque no hayan servido, sí sirvieron, sino es básicamente porque ahora estamos con personas que tienen un sistema de relación distinto y porque vivimos en un mundo con una dinámica distinta a la del siglo XIX o a la de principios del siglo XX. Entonces, cuando yo hablo de que el docente debe comprender el mundo, el presente y el futuro, quiero decir que una de los deberes del docente del siglo XXI es saber cuáles son las tendencias del mundo y hacia dónde va. Y yo aquí hago siempre un muy respetuoso cuestionamiento. A mí no me parece válido que quienes estemos en educación estemos diciendo que la pandemia nos cogió sin previo aviso, cuando se sabía que algo así podía pasar,
que una pandemia podría darse, o que puede haber de un momento a otro una crisis climática, o que puede haber de un momento a otro un cambio tecnológico, una revolución tecnológica tremenda, radical. Eso se sabe. Eso se sabe como desde hace 20 o 30 décadas. Entonces, ¿por qué decimos en educación que nos cogió la pandemia o nos tomó la pandemia sin previo aviso? ¿Sí? Nos sorprendió. No, no es posible. Si nosotros estamos en educación, debemos educar para la realidad del mundo, para lo que existe. Por lo tanto, debemos ser conscientes de qué es exactamente lo que existe. Y entonces eso quiere decir que el docente del siglo XXI debería convertirse en un futurólogo, es decir, en un especialista del futuro cercano, del futuro a mediano plazo y del futuro a largo plazo. Y cuando digo futuro cercano es en 10 años o en 5 años. Eso está aquí a la vuelta de la esquina. Es la única manera de poder garantizar que vamos a apoyar a los estudiantes a estar preparados para un mundo distinto al nuestro. Muy bien. En relación a las estrategias, hablemos un poco de las estrategias. Esto es supremamente amplio, pero yo lo voy a resumir a dos categorías. Por un lado, vamos a hablar de las estrategias de motivación. A mí me parece que los docentes deben aprender cómo el estudiante puede tener motivación intrínseca, no motivación extrínseca, sino motivación intrínseca. ¿Cómo yo como docente puedo apoyarlo? Eso es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque si el estudiante aprende a desarrollar la motivación intrínseca, independientemente de lo que se le presente, él va a tener la energía suficiente o va a saber generar la energía suficiente para alcanzar sus metas. El estudiante que tiene motivación intrínseca sabe proyectar metas. El estudiante que tiene motivación intrínseca no espera que el docente le diga cuál es la meta que debe lograr, qué es lo que debe lograr, sino que él sabe proyectarla, sabe inferirla, sabe encontrarla. Entonces eso significa que un docente que está trabajando por tener una educación del siglo XXI es un docente que debe saber cómo apoyar al estudiante para que esa chispa se genere. Miren todo lo que genera la motivación intrínseca. Cuando un estudiante tiene motivación intrínseca, aprende a darle valor a sus metas. Y eso es tan importante porque muchas veces los docentes están buscando cómo hacer que el estudiante entienda por qué es valioso aprender cálculo, por ejemplo, o por qué es valioso aprender una estructura gramatical. Siempre los docentes están en esa ardua tarea. Nosotros no trabajamos de esa manera. Lo que buscamos es que el docente pueda apoyar al estudiante para que el estudiante descubra el valor que tiene algo, el valor que tiene aprender algo. Es una forma indirecta, pero es mucho más potente. Es lo mismo que sucede ahora. Las personas que están en esta conferencia, mientras yo estoy hablando y antes de escucharme, al leer el título de la conferencia, infirieron un valor de la conferencia, le dieron valor a esto. Por lo tanto, van a invertir tiempo para prestar atención porque ya saben que es valioso. Eso es lo que necesitamos de los estudiantes. Lo siguiente, el estudiante que genera, digamos que sabe que tiene motivación intrínseca, administra su energía, sabe administrarla, sabe cuándo invertir más tiempo, cuándo invertir menos tiempo, cuándo invertir mayor esfuerzo, cuándo invertir menor esfuerzo. El estudiante motivado también sabe identificar errores y corregirlos.
El estudiante motivado no espera que el docente le diga cuáles son sus errores. Esperará que el docente le muestre unos errores distintos que él no pudo identificar. Y el estudiante motivado supera obstáculos. Entonces miren cómo aquí hay un elemento esencial. El estudiante motivado, y yo detallé qué quiere decir estudiante motivado para que no lo reduzcamos a eso de el estudiante motivado es solo el que quiere hacer las cosas. El estudiante motivado tiene muchas, digamos, aristas, y precisamente el estudiante que hace innovación apoya para que el estudiante aprenda a generar motivación intrínseca. Es una cuestión distinta. Hay personas que a veces imaginan esto de la motivación como solo hacerla de forma directa, y para eso se requiere bastante talento. Yo no tengo ese talento, el talento de generar motivación extrínseca hacia alguien, no lo tengo. Pero por el contrario, es mucho más fácil generar motivación intrínseca porque se hace de forma indirecta. Más adelante les plantearé cómo. El otro elemento es que el docente del siglo XXI y el docente que está haciendo innovación es un docente que fomenta la autonomía, definitivamente. Entonces ya aquí tenemos dos grandes, como 4 grandes elementos, ¿no? El de conocer a mi estudiante, conocer a María, Diana, Héctor, que son mis estudiantes, para poder respetarlos, comprender el mundo, entender el mundo en el que estoy, no desligarme de lo que sucede en el mundo ni hacia dónde va el mundo, apoyar al estudiante para fomentar motivación intrínseca, para que él esté motivado intrínsecamente, y el último punto es apoyar al estudiante para que pueda desarrollar su autonomía. Y efectivamente la autonomía lo que le permite al estudiante es gestionar su aprendizaje y tomar decisiones, saber tomar decisiones. Hay muchas personas, seguramente a ustedes no les pasa, pero hay muchas personas que confunden autonomía con aprender en soledad o confunden autonomía con libertinaje. Por el contrario, la autonomía es saber tomar decisiones. Y aquí hay un elemento que la educación ha abandonado. Miren cómo es tan evidente que todo el mundo sabe esto. Para que una persona tenga calidad de vida y tenga bienestar, sea un buen ciudadano, sea un buen ser humano, necesita saber tomar decisiones. Pero para saber tomar decisiones, él debe desarrollar habilidades de autonomía y habilidades de aprendizaje autónomo. Entonces, mucho de lo que sucede en el mundo, donde hay una gran cantidad de personas que no construyen calidad de vida, que no tienen bienestar, está asociado a esto. Está asociado al hecho de que las metas educativas no ha contemplado el aprender a tomar decisiones como una meta valiosa. Y volviendo al tema de los docentes, entonces el docente que hace innovación no es un docente que toma las decisiones por el estudiante, sino que es un docente que le ayuda al estudiante a aprender a tomar las decisiones. Veamos, por ejemplo, qué estrategias se pueden desarrollar para generar motivación en los estudiantes. Motivación intrínseca, nuevamente lo aclaro, no es motivación extrínseca, sino para que surja la motivación en el estudiante, para que surja esa llama. Digamos que hay un criterio que tener en cuenta, y es que los estudiantes deben aprender a identificar el valor de lo que van a aprender. Eso es fundamental. Miren que esto no tiene que ver con el querer, con quiero aprenderlo, sino con identificar un valor. El estudiante puede identificar valor o darle valor a algo intrínsecamente, y es cuando ya por naturaleza o por su cultura lo quiere, ¿sí? Como, no sé, yo supongo que hay muchos niños
argentinos y paraguayos que quieren aprender a hacer un gol de cabeza, ¿sí? Un gol de cabeza. Eso es algo que ya, porque le dan valor a eso. Pero también hay una forma extrínseca de generar valor subjetivo, y es cuando los estudiantes identifican para qué sirve algo, para qué me sirve. Pero ese para qué me sirve tiene que ser algo muy concreto y muy cercano a su realidad. Volviendo al punto de los docentes, yo he visto clases de docentes, sesiones de trabajo donde ese para qué le sirve al estudiante se explica de algo muy alejado. Entonces le dicen como, te servirá para el futuro, te servirá si quieres estudiar ingeniería, te servirá si quieres estudiar medicina. Eso es un para qué le sirve muy lejano. El para qué le sirve tiene que ser muy concreto. Entonces, hace parte de las funciones de los docentes apoyarle al estudiante a identificar para qué sirve algo. Y eso no tiene que ser con un camino directo, sino puede ser un camino indirecto. Es decir, ayudarle al estudiante a que lo descubra. Y otra forma, digamos, de fomentar el valor subjetivo es que el estudiante identifique cómo algo lo hace mejor. Y nuevamente yo aquí vuelvo a hablar del camino indirecto. Seguramente alguien puede interpretar que esto se debe hacer diciéndole al estudiante directamente cómo algo lo hace mejor. Eso genera motivación extrínseca, pero para generar motivación intrínseca es mejor que el estudiante descubra con el apoyo del docente cómo algo lo hará mejor, cómo aprender algo específico lo hará mejor. Como por ejemplo, si aprende inglés, algo de inglés, él será mejor. Y no tiene que ser un señalamiento directo del docente. El segundo criterio es fundamental, y es que los docentes deben apoyar a los estudiantes a que sus expectativas sobre sí mismos sean más altas. Sus expectativas. Hay muchos estudiantes, seguramente les pasa a ustedes, yo conozco muchos estudiantes que sienten de entrada que no son buenos para algo, que no son buenos para aprender, que no son buenos para matemáticas. Ellos tienen unas bajas expectativas. Es función del docente y responsabilidad del docente ayudarle a aumentar esas expectativas, ayudarles a identificar. Más adelante les mostraré exactamente cómo se puede hacer esto, pero ayudarles a identificar que ellos son capaces de hacerlo y que tienen bases, tienen habilidades, tienen ya unos conocimientos que le permiten avanzar al siguiente nivel. Y eso hay que conversarlo de forma muy concreta, porque lo que necesitamos lograr aquí es que el estudiante se dé cuenta que él sabe cómo lograrlo y que puede lograrlo. Puede ser que al principio él sienta que no sabe cómo lograrlo, pero podemos empezar con él, apoyarlo, identificar que él sí puede lograrlo y que hay un cómo lograrlo que él puede descubrirlo. ¿Cómo logro hacer algo? Si tengo que aprender algo de matemáticas, yo como estudiante, entonces, si siento que lo puedo lograr, entonces estoy motivado para hacerlo. Pónganse en un lugar de un estudiante. Cuando ustedes tienen algo que hacer y no saben ni siquiera cómo hacerlo ni cómo empezar, inmediatamente se les va la motivación. La motivación se apaga. Es muy difícil tener motivación allí. Por el contrario, cuando el estudiante o cuando cualquier ser humano entiende cuál es el primer paso para hacer algo o es capaz de imaginar cuáles son los posibles pasos para hacer algo, tiene motivación porque no lo ve como algo imposible. Esto tiene mucho que ver con el sentimiento de fracaso, ¿no? Los humanos le huimos al fracaso. Entonces, cuando no tenemos ni idea de cómo hacer algo, apostamos a que vamos a fracasar. Por lo tanto, ni siquiera intentamos hacerlo. Por el contrario, si
tenemos una intuición sobre cómo hacer algo, ya tenemos una apuesta distinta y podemos decir que podemos alcanzarlo, que lo vamos a lograr y que vamos a ser exitosos en eso. Por lo tanto, nos genera motivación. Veamos el tema de la autonomía. ¿Qué criterios hay que tener en cuenta para como docentes, apoyar a los estudiantes para que desarrollen autonomía? El primer criterio es que el estudiante debe saber qué es lo que tiene que hacer, definitivamente, qué es lo que tiene que lograr. ¿Qué es lo que tiene que lograr? Y eso significa que el estudiante debe tener claro para él sus criterios de evaluación, los criterios de evaluación que están en juego. A mí eso me parece supremamente sencillo. Nosotros, en el proyecto que nosotros trabajamos, los estudiantes construyen criterios de evaluación. Pero para los docentes que apenas están empezando a hacer esto, yo les puedo decir que una forma fácil de iniciar es tener sesiones muy valiosas, no rápidas, sino sesiones muy valiosas, pausadas, reflexivas, donde los estudiantes aprendan a comprender un criterio de evaluación. ¿Cuál es este criterio de evaluación que quiere decir? Este referente de evaluación que quiere decir. Y eso ya les ayuda a ellos a dar un paso para la autonomía. ¿Y por qué tiene que ver con la autonomía? Porque el primer paso para hacer aprendizaje autónomo es tener metas. Es que el estudiante tenga una meta de él. No una meta del docente, sino una meta de él. Y esa meta el estudiante la puede comenzar a construir cuando tiene claros los criterios de evaluación. Pero también es necesario que el estudiante tenga claras las expectativas del docente, es decir, la forma en que el docente desde su experiencia está planteando que algo cumple con unos criterios de calidad, por ejemplo. Todo esto le ayudará al estudiante a definir la meta. Entonces, el primer criterio, yo siempre le digo a mis amigos que si están trabajando con unos estudiantes y sus estudiantes no saben qué es lo que van a hacer, no espere que haya aprendizaje autónomo. Si él se asegura de que ellos saben qué es lo que va a hacer, ahí puede empezar el aprendizaje autónomo. El segundo criterio que deben tener en cuenta los docentes para fomentar la autonomía es que hace parte de su rol enriquecer las estrategias del estudiante. Ahí se me corrió un poco el cuadrito, les pido disculpas. Enriquecer las estrategias del estudiante. El estudiante tiene unas estrategias para aprender, tiene unas estrategias para trabajar en sus planes de estudio, en sus planes de aprendizaje. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre el docente tradicional y el docente que fomenta la autonomía. El docente tradicional a lo que se dedica es a evaluar lo que el estudiante está logrando, a evaluar los resultados. Cuando tiene encuentros o por el contrario, o a dictar la clase. Bueno, esas son funciones aparte, pero quiero decir que el docente que fomenta autonomía asume como su deber apoyar al estudiante para que tenga nuevas y mejores estrategias para aprender, para lograr algo, para desarrollarse, para alcanzar una meta. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que un docente de matemáticas que está fomentando la autonomía, cuando hace retroalimentación con el estudiante, cuando tiene sesiones de retroalimentación con el estudiante, una de sus metas es ayudarle a identificar cuáles son las estrategias que a él le están funcionando al estudiante y cuáles son las estrategias que no le están funcionando. Y el docente de su experiencia puede marcarle otro conjunto de estrategias que complementen las que ya él tiene, pero le ayuda también a limpiar las malas estrategias o los malos hábitos que pueda tener el estudiante.
Eso es trabajar en otro nivel. Otro criterio, transferir responsabilidades. Nosotros en nuestros proyectos trabajamos, bueno, los estudiantes comienzan a asumir responsabilidades desde el principio. ¿Ustedes qué podrían hacer? Comenzar a transferir responsabilidades. Ese es un paso para generar autonomía. Digamos que la autonomía se desarrolla en un binomio, está la heteronomía y la autonomía, y eso se debe ir desarrollando paulatinamente. Es decir, mientras vamos dejando atrás la heteronomía, vamos ampliando la autonomía. Yo conozco estudiantes, por ejemplo, que ellos proponen todo su plan de estudios, proponen todo lo que van a aprender en un año escolar. Eligen sus descansos, saben elegir sus descansos, saben cuándo descansar, saben cuánto necesitan descansar, saben cuáles son sus mejores momentos para descansar y saben cuáles son sus mejores momentos para hacer algo, saben cuáles son sus mejores momentos para aprender matemáticas y saben cuáles son sus mejores momentos para aprender inglés, por ejemplo. Un estudiante que llega a ese nivel es porque ha tenido docentes que lo han apoyado para que llegue a ese nivel. Son docentes que paulatinamente le han dado responsabilidad al estudiante y después lo apoyan para evaluar, lo apoyan para que el estudiante evalúe cuáles fueron los resultados de esas decisiones. Por el contrario, cuando no se trabaja la autonomía, lo que sucede es que el estudiante siempre necesita un horario, así sea un horario artificial, siempre necesita que alguien le dé una especie de agenda y le diga cuándo tienes que estudiar matemáticas, cuándo tienes que estudiar inglés, cuándo tienes que hacer el proyecto de investigación. ¿Qué pasa con esos horarios? Esos horarios son muy artificiales. A la larga esos horarios están atentando contra el estudiante porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene un muy buen momento para hacer las cosas, un muy buen momento. Cuando tienen una tarea creativa, ustedes identifican cuál es el mejor momento para hacer esa tarea creativa. Y cuando tienen que hacer una tarea mecánica, saben cuál es el momento para hacer esa tarea mecánica. Pero eso es algo muy personal, muy singular. Puede ser que no coincida ni siquiera con nuestros hermanos, ni siquiera con nuestra pareja. 4. Fomentar la metacognición. O sea, el estudiante debe desarrollar habilidades metacognitivas. ¿Cómo puede el docente apoyar la generación de la metacognición? 1, con preguntas orientadoras para el estudiante, preguntas metacognitivas. Pero claro, aquí hay que saber interpretar esto. No es que el docente deba hacerle directamente las preguntas metacognitivas, sino que debe darle a él las preguntas al estudiante para que el estudiante se haga esas preguntas metacognitivas. Y es responsabilidad del estudiante, del docente, ayudarle al estudiante a visibilizar las respuestas a sus preguntas metacognitivas. No debe quedar allá en su intimidad, en la intimidad del estudiante, sino que el docente debe trabajar con esa respuesta que ya tiene el estudiante. Muy bien, vayamos nuevamente al tema de motivación, ahora de forma más concreta. Yo les di unos criterios para fomentar la motivación, entonces para que surja la motivación intrínseca, vamos a trabajar con estrategias más puntuales. Primero que todo, es necesario partir de lo que saben los estudiantes. Eso significa que es fundamental tener procesos de caracterización de los estudiantes. Saber qué sabe cada uno de mis estudiantes, saber quiénes son mis estudiantes. Eso es necesario. Yo no sé cómo funcionará en sus contextos, pero acá en Colombia no pasa mucho. Y todo el mundo sabe que es supremamente valioso.
pero no solamente es valioso para que el docente conozca al estudiante, sino también para que el estudiante se conozca. Con eso quiero decir partir de lo que saben mis estudiantes. En nuestra concepción, el estudiante y el docente son un equipo. Son un equipo. Por lo tanto, los dos deben conocer en equipo quién es el estudiante. Porque aquí lo más valioso es que el estudiante se conozca. Porque el estudiante es el que debe saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus debilidades, ¿sí? Qué cosas tiene que mejorar. Eso es lo más importante. No es, o sea, que el docente lo sepa es una fase, tiene un nivel de importancia, sí, tiene un nivel de importancia. Pero lo más importante es que el estudiante sea quien se conozca a sí mismo. Eso yo siempre lo digo de esta manera. Cuando nosotros hablamos de personalización, que nuestro modelo fomenta personalización, el nivel óptimo de esa personalización no es que los estudiantes, el docente se adapte plenamente a las características del estudiante y le presente y le ejecute una estrategia plenamente adaptada a sus características y a su realidad. No, eso no es el nivel óptimo. Eso es algo que funciona en un tiempo, pero el nivel óptimo, perdón, es cuando el estudiante es capaz de conocerse y es capaz de tomar las decisiones para plantear y desarrollar su propio plan de estudio, con el apoyo del docente, sí, con el apoyo del docente, pero el docente ahí es un soporte. Entonces, estos estudiantes que yo de los cuales les hablaba anteriormente, que saben proponer su plan de estudio, saben crearlo, saben administrarlo, saben cuándo descansar, saben cuándo hacer algo, son estudiantes que se conocen y son estudiantes que están en el nivel máximo, no solo de autonomía, sino también de personalización, porque ellos hacen parte de su equipo docente. Ese estudiante hace parte de su equipo docente. Es como un binomio, ¿no? Un binomio perfecto allí donde está el estudiante como persona que se está desarrollando y que está aprendiendo, y por otro lado hay un equipo que es el estudiante y el docente. Lo siguiente es, bueno, explicitar lo que se va a aprender. Bueno, nosotros no trabajamos tanto con guías, pero esto no sé cómo le llamarán ustedes a esto. Acá a lo que hacen los estudiantes se les llama tarea, actividades, temas, talleres, guías. Entonces es importante que el estudiante siempre tenga claro qué es lo que va a aprender. Por ejemplo, con lo que vas a realizar aprenderás tal cosa. Si logras resolver un ejercicio como este, obtendrás X cosa. El objetivo de este taller es clasificar las sustancias químicas. Esos son elementos muy puntuales. Y yo aquí ya les estoy hablando de cosas muy puntuales. El estudiante debe tener claro hacia dónde va. Y estoy acá a la derecha escribí enunciados que se pueden utilizar. Por ejemplo, si aprendes esto, podrás escribir tus acciones cotidianas en tiempo futuro. Algo muy concreto y con un ejemplo. Una siguiente estrategia muy concreta es lo que yo llamo la comunicación constructiva o el feedback positivo. Esta comunicación constructiva lo que le permite al estudiante es afianzar su concepción, su autoconcepto, su percepción sobre sí mismo. Y le ayuda a, digamos, a sentir que lo puede lograr. Esto está alineado con el criterio anterior, con el criterio que le mencioné anteriormente, según el cual para un estudiante tener motivación intrínseca debe estar convencido de que lo puede lograr. Entonces, los docentes, por ejemplo, utilizan expresiones de este tipo. Estoy seguro de que lo pueden lograr si le están hablando a varios estudiantes porque ustedes ya saben X, Y, Z. Entonces, el docente les muestra que como ya ellos saben unas cosas, pueden obtener lo que viene.
pueden aprender lo que viene. O María, sé que lo harás bien porque he visto que has mejorado en tu disciplina. Si lograste eso, lograrás esto también. Entonces, el docente que fomenta motivación intrínseca, ¿sí? Aquí apoya al estudiante a tener motivación intrínseca. Mire que le va ayudando desde la madurez y experiencia del docente a mostrarle a un estudiante específico que durante un tiempo ha mejorado en unas cosas. Por lo tanto, eso le sirve para lograr lo que viene, que puede ser más exigente. O cuando los docentes le muestran a los estudiantes que tienen unas capacidades específicas y que ahora deben fortalecer las otras. Yo aquí de forma muy respetuosa digo que muchas veces los estudiantes no son conscientes de sus capacidades y de sus fortalezas. Por eso necesitan apoyo del estudiante, del docente, para ser consciente de esas capacidades y esas fortalezas. Explicitar la utilidad, ¿sí? ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? Ayudarle, y cuando digo explicitar quiere decir que el estudiante pueda comprenderla. No estoy hablando de que el docente tenga que plantearlo de forma directa. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué más estrategias hay? Bueno, que el estudiante identifique el cómo hacerlo de forma explícita. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, el estudiante puede obtener tutoriales, ¿sí? Puede acceder a sesiones de preguntas frecuentes o puede tener asesorías con el docente para asegurarse que los pasos iniciales están claros, para asegurarse de cómo empezar. Eso es fundamental. ¿Cómo va a empezar? Si se quiere fomentar trabajo autónomo, los docentes deben asegurarse que los estudiantes sepan cómo empezar a hacer algo. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? Y reconocer los pequeños logros. Eso es esencial en el trabajo que hace el docente. Reconocer los pequeños logros de los estudiantes. Esto es supremamente clave para la motivación intrínseca. Por ejemplo, algo que hacen los docentes es que se reúnen con los estudiantes o con un estudiante y le piden que le cuente qué han logrado hoy. No solo qué han hecho o qué han hecho mal, sino qué han logrado hoy. Algo personal o algo académico. Eso tiene una gran potencia. Pueden hacerlo con sus hijos. Al final del día, siempre preguntarle qué han logrado hoy. Que le cuenten algo bueno. ¿Qué han logrado? Sí, algo personal, algo académico. Encontraron un amigo nuevo, hicieron un amigo nuevo. Conquistaron a la persona de quien están enamorados. Aprendieron a hacer algo. Eso genera una descarga grandísima de energía y ayuda al estudiante a comprender que puede lograr grandes cosas. Yo aquí hablo de pequeños logros en vez de grandes logros porque es más fácil encontrar pequeños logros cotidianamente. Fortalecer los procesos de metacognición. ¿Cómo se fortalece los procesos de metacognición? Utilizando estas preguntas. Por ejemplo, esto yo se lo sugiero así a los docentes y vuelvo a aclarar. No es que el docente le haga estas preguntas al estudiante, sino que el docente le entregue una especie de banco de recursos, banco de preguntas a los estudiantes y les digan y les ayuden a usarlas paulatinamente. Y después el docente trabaja con la respuesta de los estudiantes. Entonces, imaginen un estudiante que está trabajando en este momento solo en su casa y el docente le pidió que se hiciera y respondiera estas preguntas cada cierto tiempo. ¿Qué estoy aprendiendo en este momento? Estoy estudiando matemáticas. ¿Qué estoy aprendiendo en este momento exactamente? Y lo registro. ¿Puedo expresarlo oralmente sin leer mis apuntes? ¿Será que puedo expresarlo oralmente lo que estoy aprendiendo? ¿Puedo explicarlo a mi familia? Voy a hacerlo. ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé yo, estudiante que está trabajando de forma autónoma, que lo estoy haciendo bien? Eso le ayuda al estudiante a construir criterios de evaluación. ¿Cuáles son las estrategias que me han funcionado hasta ahora y cuáles son las que no me han funcionado?
El docente posteriormente trabaja con estas respuestas y le ayuda al estudiante a fortalecer su metacognición. O, por ejemplo, ayudarle al estudiante a tener un plan de trabajo para organizar su día, tener metas, tener actividades, estimar tiempos, evaluar el plan. Y yo aquí estoy hablando no de que el docente lo haga, sino de que lo haga el estudiante y el docente le ayuda a valorarlo. Esto es una forma muy fácil de gestionar el aprendizaje. El estudiante tiene una meta, la organiza los recursos, organiza los tiempos. ¿Qué puede hacer el docente con eso? Bueno, puede ayudar a evaluarlo, ayudarle a identificar al estudiante las debilidades de su plan de acción o las fortalezas para que él aprenda a hacerlo. Aprenda, por ejemplo, a estimar la duración de tiempo que requiere una tarea, o aprenda a secuenciar tareas, qué va primero, qué va después. Esas son habilidades fundamentales que las personas necesitan desarrollar y quedan olvidadas. Esto es un ejemplo de lo anterior hecho por un estudiante. Esto es un ejemplo real. Como ustedes ven allí, el estudiante tiene una meta que es conocer cómo se desarrolla la reproducción en los seres humanos. Esto lo saqué de un colegio público de Colombia. Si alcanzan a ver, el estudiante tiene varias cosas que hacer. Mira, reconocer de qué se trata el hiato. ¿Sí? Hay varias cosas que va a hacer y acá tiene un cuadrito que le va marcando si lo logró o no lo logró. Aprender sobre el uso y el manejo de Word. Esos son pasos iniciales. Esto lo hizo un estudiante que apenas estaba haciendo su primer ejercicio de identificar metas. Veamos, ¿qué más podemos hacer? Algo más que se puede hacer es que los estudiantes tengan una rutina para aprender mejor. Las rutinas son esenciales. Entonces, la función del docente es fomentar esas rutinas. Una rutina puede tener esto, siempre iniciar con que el estudiante piense en lo que va a aprender, piense en lo que va a hacer, sea consciente de lo que está aprendiendo mientras aprende y siempre vuelva a lo aprendido, siempre evalúe lo aprendido. Actividades que pueden desarrollar esta rutina, por ejemplo, pensar en lo que va a aprender. Las actividades de exploración siempre sirven para eso, explorar algo. Supongamos que ustedes quieren que los estudiantes, los estudiantes tienen un tema, un taller, un conjunto de cosas que deben hacer. Un primer paso es explorarlo. Eso activa sus conocimientos previos. Hay algo que a mí me causa curiosidad y es que todos estamos de acuerdo que hay que desarrollar los conocimientos previos, pero eso se olvida y se deja de lado. Debería invertirse mucho tiempo en eso. Una forma de hacerlo es esto, que los estudiantes, por ejemplo, hagan prelecturas o construyan hipótesis de lo que van a aprender. O construyan sentido por lo que van a aprender, definiendo una meta, construyendo preguntas orientadoras. O sea, algo que a mí me gusta ver es cuando, por ejemplo, los estudiantes hacen una exploración de lo que van a hacer, lo leen, lo analizan y posteriormente responden unas preguntas. Por ejemplo, responden ¿qué dudas tengo de lo que voy a hacer? ¿Qué creo que debo hacer primero? Esas son preguntas orientadoras que les ayudan a ellos a pensar en lo que van a aprender y activar sus conocimientos previos. Este es un ejemplo. Explora el taller, lee los títulos, observa alguna de las actividades, espera unos segundos y después completa lo siguiente. Esto es un estudiante que está aprendiendo a desarrollar la autonomía apenas, o sea, es nivel básico. En este taller estudiaré, el sistema inmunológico. Haré actividades en las que tendré que compartir con mi familia, construir una maqueta, etc. Y por el momento tengo esta pregunta. ¿Qué pregunta tiene el estudiante? Bueno, puede ser algo que no entiende bien o puede ser
alguna pregunta reflexiva que le surgió. Eso ayuda a activar los conocimientos previos. Ser consciente de lo que se está aprendiendo, el uso de herramientas de pensamiento, eso es esencial, mapas conceptuales, mapas mentales, pero yo siempre lo digo así, uno a la vez. Hay que ayudar a los estudiantes para que sean especialistas en el uso de esas herramientas, uno a la vez. No trabajar muchos a la vez, uno a la vez, y ojalá todos los docentes al mismo tiempo. Practicar y relacionar, ¿sí? Que es compartir con la familia lo aprendido, realizar propuestas para aplicar lo aprendido, ¿sí? Eso le ayuda al estudiante a identificar el para qué sirve algo, identificar cómo puede mejorar su entorno, identificar cómo funciona el entorno. Construir analogías, supremamente esencial. Yo creo que esto hace que, no lo creo, estoy seguro, el pensamiento, la capacidad de pensamiento de los estudiantes se desarrolla con la construcción de analogías, porque las analogías siempre hay que hacerlas desde lo que uno conoce. Le ayuda al estudiante a identificar semejanzas y diferencias, semejanzas entre lo nuevo y lo que se va a conocer, y lo que va a aprender, construir ejemplos originales, señalar diferencias. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una actividad donde el estudiante encuentra algo que se parece a lo que está estudiando en sus características esenciales y plantea diferencias. Por ejemplo, las semejanzas entre el sistema inmunológico y un ejército y el ejército de un país. Esas son actividades que fomentan analogías. O construir preguntas analíticas. Las preguntas analíticas van más allá y a esto siempre le preocupa a los docentes que los estudiantes copien de internet la respuesta. Claro, eso depende también de la pregunta que le estemos haciendo. Hay que superar las preguntas del tipo ¿qué es X? ¿Qué es la célula? Y hay que fomentar preguntas comparativas, causales, predictivas, hipotéticas, propositivas y relacionales, como las que están acá. ¿Qué necesita X para ser como Y? ¿Qué necesita X para diferenciarse de A? ¿Cuántas causas necesita para que surja cualquier cosa? Menciona cuáles. Describe qué pasaría si. ¿Qué se puede hacer para? ¿Cómo y dónde se relaciona X con Y? Algo que ya se hace con los estudiantes más autónomos es que ellos tienen este banco de preguntas. Y los estudiantes pueden ir haciendo una investigación y ellos mismos pueden elegir las preguntas que van a responder. ¿Sí? No necesariamente es que el docente le va a plantear la pregunta al estudiante. Hay un paso más allá y mucho más valioso que es que el estudiante aprenda a hacer la pregunta. Y volver a lo aprendido, que quiere decir que el estudiante siempre sea consciente de lo que está aprendiendo y de sus dudas. No siempre hay que centrarnos en las certezas, sino en las dudas. ¿Sí? ¿Qué he aprendido en este momento yo como estudiante? ¿Qué dudas tengo? ¿Qué dudas tenía y resolví? ¿Y qué dudas me volvieron a aparecer? Bueno, eso es todo. Les agradezco mucho el tiempo. Espero que no haya sido muy largo y espero que haya sido enriquecedora para ustedes.